Let me shift the gear, Alistair, a little bit to Permíteme talk cambiar de about tema, what's going Alastair, on with the un case of poco, para Netanyahu hablar de lo with que está ocurriendo with the con la United visita de States. Netanyahu a Estados Unidos. Donald A Trump was Donald Trump asked, le preguntaron, when he cuando estaba was justo al he lado de stayed right Netanyahu, next to uno de los Netanyahu, periodistas le one of the preguntó, reporters asked ¿permitiría him, usted que will you Israel allow atacara a Israel to Irán attack si Iran continúan if con they su programa de continue with misiles the balísticos o con su programa nuclear? ballistic missile program La of nuclear respuesta de program? Donald Trump fue bastante response was curiosa. somehow Dijo, si fascinating. continúan He con los said, if they misiles continue with balísticos, ballistic sí, missile, yes, con lo nuclear, nuclear, fast. rápido. ¿Qué significa What eso y is cuál es tu that, interpretación de la and what is situación your y de la understanding forma en que of Donald the Trump quiere situation tratar con and the Netanyahu, way that Donald Israel Trump e wants Irán? to deal with the case of Netanyahu, Israel, and Iran? I think there are several layers to this. Creo que esto tiene varios niveles y que a veces podemos ser demasiado superficiales al respecto. Lo primero que diría es que de esa reunión surgió mucho lenguaje y retórica, pero muy poco en cuanto a una estructura sistémica. No se definió nada, hasta donde sabemos, sobre la siguiente fase en Gaza, la fase 2 en Gaza, ni sobre ninguno de esos elementos. Y el lenguaje, ya sabes, es ese tipo de fanfarronería tan familiar que usa Trump, esquivando y jugando con las palabras y cosas por el estilo, y simplemente dice esas cosas. Quiero decir, Irán tiene que tomarse ese lenguaje al pie de la letra y en serio. Pero ya sabes, ese tipo de voy a machacar a Irán, o si Hamas no se desarma, se abrirán las puertas del infierno. Ese es el tono que estamos escuchando. Disarm, I mean, it'll open the gates of hell. I mean, we've heard this many times now on all of these things, and it's Quiero decir, hemos oído esto muchas veces ya en todos estos temas, y es un lenguaje estándar, una especie de Trump habla, pero no necesariamente significa eso. De hecho, creo que hay muchas razones para pensar que esto también iba dirigido a otras áreas. Y luego podemos volver a por qué Netanyahu estaba en la reunión. Pero la primera etapa, diría yo, para entender esto, tiene que ver realmente con la posición interna del movimiento MAGA, las personas que apoyan América Primero. A menudo se les llama, en términos despectivos, los aislacionistas, porque no quieren guerras en el extranjero, y eso se etiqueta como aislacionismo en Estados Unidos. Y como sabes, ha habido un gran elemento del movimiento MAGA que se ha cristalizado en lo que ocurrió con Charlie Kirk, que fue asesinado. Él era el líder de esta organización llamada TPUSA, Turning Point USA, y True Promise United States. True Promise United States, at this recent meeting of the Y en esta reciente reunión de TPUSA, una organización grande e importante porque atrae a muchos jóvenes republicanos y, por así decirlo, a elementos más populistas, toda la cuestión gira en torno a cuál es realmente la política exterior de Estados Unidos. Parece ser una política de apoyo incondicional a Israel. Y estos jóvenes están diciendo, ¿por qué debería ser a favor de Israel? Somos partidarios de América primero, no de Israel primero. Así que hubo discusiones muy acaloradas sobre este tema, y ahora vemos a los partidarios judíos e israelíes en Estados Unidos intentando perjudicar a este grupo, el grupo MAGA, diciendo que no tiene una base real, y dirigen también esas críticas hacia el vicepresidente Vance. No basta con decir que está bien criticar la política de Israel, porque decir eso hoy no se considera una postura no antisemita. Dicen que sí lo es. Tienes que apoyar a Israel al 100%. Pero esta es una cuña que, si quieres, la vieja guardia está intentando introducir porque no les gusta MAGA. No les gusta este movimiento orgánico y populista que está surgiendo en Estados Unidos y que amenaza la política antigua, establecida y en gran medida gestionada y controlada tanto por demócratas como por republicanos. Quieren recuperar el control y por eso están desafiando a MAGA, diciendo que son antisemitas y llaman antisemitas. Creo que una de las cosas que Trump estaba haciendo era decir que al apoyar a Israel era necesario que personas como el vicepresidente Vance lo hicieran, porque él es el heredero presunto de esa base MAGA. Siempre ha sido muy claro al decir que sí, debemos apoyar a Israel, pero que aún podemos tener diferencias con Israel. Podemos tener diferencias en materia de política,
A veces estamos de acuerdo, a veces no. Así que creo que primero hay que fijarse en sus declaraciones, que fueron muy pro-israelíes, especialmente en aquella reunión en Mar-a-Lago y en particular hacia Netanyahu. Esa es una capa que hay que tener en cuenta. I think this is one layer that you have to see it. This is the preparation for midterms. Esta es la preparación para las elecciones de mitad de mandato. La vieja guardia, por así decirlo, querría que las perdieran, es decir, que Trump perdiera las elecciones de mitad de mandato. Así tendrían un candidato más aceptable que pudiera presentarse después. Por eso quieren debilitar a las fuerzas MAGA. Trump, creo, está diciendo cosas como que hay que apoyar a Israel, pero él y su equipo también han criticado a Israel por Gaza y, desde luego, por lo que está ocurriendo allí. Fueron muy críticos con los nuevos asentamientos en Cisjordania y criticaron a Israel por seguir bombardeando Líbano y llevar a cabo operaciones militares en Siria. Así que están intentando equilibrar las cosas y prepararse. ¿Cómo no perder las elecciones de mitad de mandato ante un movimiento volátil, cada vez más independiente y orgánico, que ahora carece de un liderazgo claro? Organic, now without a leadership. I mean, there are leaders, but influencers, perhaps. Quiero decir, hay líderes, pero más bien son influencers que verdaderos líderes de este grupo. Pero esto formaba parte de, bueno, creo que la parte no visible era la sensación de tener que prepararse para la guerra que se avecina. El presidente de la Cámara de Representantes ha dicho que ocurra lo que ocurra en los próximos años, Estados Unidos y los republicanos van a tener que mantener un profundo debate sobre la naturaleza de la política exterior. Así que esto estaba, creo, en parte orientado hacia esa próxima discusión sobre política exterior, y en particular sobre la base de Trump, la base MAGA. Sí, es posible criticar a Israel, pero al mismo tiempo, apoyar a Israel es probablemente el punto de compromiso, porque algunos dentro de esa base MAGA dicen que no debería haber ningún apoyo a Israel en absoluto. Say there should be no support for Israel, the money should be removed from Israel, and there should be nothing. El dinero debería retirarse de Israel. Apoyo, sí, pero ese es el compromiso. Vance y otros que quieren usar esto con fines electorales necesitan un compromiso, y ese es el que, por así decirlo, se está impulsando en este momento frente a las fuerzas que dicen, no, sois todos antisemitas si no apoyáis a Israel incondicionalmente. Sois antisemitas. Así que esa es, creo, una de las capas de este proceso. La otra capa es, ¿qué estaba haciendo Netanyahu? ¿Por qué fue? Quiero decir, es fácil decir que fue simplemente porque quiere luz verde para atacar a Irán, y sí la pidió, pero creo que hay que entenderlo de una forma más profunda. You have to understand it more deeply. The first question that was asked by one La primera pregunta que uno de los propios compañeros de Netanyahu hizo en esa reunión fue, ¿recibirá Netanyahu un indulto? ¿Vas a concederle un indulto? Como sabrán los espectadores, hay cargos penales contra Netanyahu. Esos cargos tienen dos niveles. Uno es un caso antiguo, pero la opinión jurídica en gran parte de Israel es que, si se sigue adelante, Netanyahu será condenado y probablemente tendría que ir a prisión. Pero ahora hay algo mucho peor, lo que se está llamando Qatargate. La acusación es que el Estado de Qatar estaba pagando al menos a 3 personas de la oficina de Netanyahu con pagos regulares directamente a su despacho. money regularly in his office. And the question is, did he know about it? Y la pregunta es, ¿lo sabía? Si es así, ¿para qué era? Si no lo sabía, entonces debería haberlo sabido y debería dimitir. Pero la situación se está volviendo muy amarga y poderosa porque la gente está hablando ahora de traición. Personas serias, como el ex ministro de Defensa, Yuli Edelstein, y otros, dicen que esto debe investigarse. Y Netanyahu ni siquiera quiere un indulto, quiere que todo el caso, todos los casos en su contra se eliminen por completo. Así que hay mucha presión. Y Trump hablaba de ese tipo de presión que se ejerce sobre el presidente israelí para que le conceda, si no un indulto, entonces el fin de los juicios, el fin del proceso judicial, lo cual probablemente no sea legalmente posible en Israel. Probably not legally possible in Israel. But the pressures on Pero las presiones sobre Netanyahu ya están creciendo y aumentando.
Lo que intento decir es que los israelíes han llegado a la conclusión de que lo que están viendo es una especie de mosaico de altos el fuego, o no altos el fuego, ya sea en Siria, Líbano, Yemen, o si se quiere más al sur, o en toda la región de Gaza y Cisjordania. Hay, ya sabes, este mosaico de altos el fuego, pero ninguno de ellos ha aportado realmente un cierre. En su mayoría son altos el fuego forzados, y ninguno ha traído victoria completa. They've not brought a victory, a complete victory for Israel. Far from it. Yes, there are these ceasefires, but the Ni mucho menos. Sí, existen estos altos el fuego, pero los movimientos siguen intactos. Hezbollah sigue intacto, Hamas sigue intacto, y otros movimientos de resistencia también siguen intactos. Y Siria se está convirtiendo cada vez más en un problema, no en parte de la solución. Así que Netanyahu, creo, está buscando cómo salir de todo esto. Si estás atrapado entre todos estos muros y ninguno te ofrece una salida, ¿qué haces? Tiene que convocar elecciones el próximo año, en 2026. Necesita ir a elecciones y poder prometer algo que sea popular y que obtenga el apoyo de su pueblo. Por eso, llamar a una guerra contra Irán encaja con ese propósito, porque está realmente en serios problemas políticos. Y uno de los viejos recursos, cuando estás así de acorralado y los problemas se te vienen encima, es ir a la guerra. folding in upon you is to go to war. Let's go to war and sort of it Vamos a la guerra, y eso lo cambia todo. Por supuesto, no es tan simple. De eso trataba todo lo que escribí en un artículo en Substack. Este es el nuevo enfoque de Israel. Quiero decir, llevamos 20 años escuchando a Netanyahu decir, oh, Irán está a semanas de tener una bomba. Irán está a meses de tener una bomba. Está a punto de tener una bomba. Se ha convertido casi en una broma habitual, pero ahora lo han cambiado. Dice que el nuevo peligro es que Irán está construyendo una especie de paraguas en toda la región, no solo con más misiles, sino con un conjunto completamente diferente de misiles y sistemas de defensa. Es algo nuevo, no se trata solo de reconstruir lo que ya existía. It's not just rebuilding what was there. This is something new and deadly because Esto es algo nuevo y mortal, porque ahora no hay ningún tipo de garantía de que, suponiendo que descubriéramos que Irán está fabricando una bomba, pudiéramos detenerlo. No seríamos capaces, porque el paraguas defensivo sería tan completo. Y la ventana de oportunidad para esto es corta. Así que, Trump, por favor, danos luz verde para atacar a Irán. Ahora bien, lo que realmente piensa el estamento de seguridad en Israel sobre esto es muy diverso. Quiero decir, ante todo, esto es un recurso retórico para apelar a Trump más que a cualquier otra cosa. Es decir, sí, Irán, por supuesto, ha estado mejorando sus defensas aéreas y sus sistemas de defensa desde el viernes 13 de junio, cuando sufrió aquel ataque sorpresa de Israel. when they had the surprise attack from Israel. Of course it's been upgrading them. Of course it's been improving. Por supuesto que los ha estado mejorando, por supuesto que los ha estado perfeccionando. Quizá también hayan recibido más defensas aéreas de otros estados, pero la cuestión es, esto era un dispositivo, porque en realidad Irán tenía, durante la guerra de 12 días, la capacidad de infligir un daño sin precedentes a Israel de todos modos. Y desde entonces se ha mejorado, sí, eso es cierto. Pero ¿hacia dónde va esto? Y este es el dilema en el que Trump se encuentra, porque, ya sabes, sigue hablando de seguir la vía de la negociación. Estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo con Irán. Pero en primer lugar, ya sabes, después del ataque sorpresa del día 12, en el que Estados Unidos fue completamente partícipe, lo sabía, ayudó a planearlo y todo. Knew about it, helped in the planning of it and everything. I mean, I'm sure you're there. You know. Quiero decir, estoy seguro de que tú estás allí, sabes más que yo, pero estoy seguro de que no hay confianza en un acuerdo con Estados Unidos. Han visto lo que ha pasado en otros lugares. Y por eso la idea, y por supuesto, él sigue insistiendo, de que el acuerdo tendría que incluir misiles balísticos y un enriquecimiento de uranio nulo. Quiero decir, eso no va a ocurrir. Pero no creo que haya que equilibrar todo esto, porque gran parte del estamento de seguridad en Israel también teme a los misiles balísticos iraníes, los hipersónicos, para los que no tienen una defensa aérea adecuada.
Lo vimos durante esos 12 días. Quiero decir, después de 4 días, los israelíes ya estaban pidiendo algún tipo de alto el fuego. Así que, por así decirlo, no hay una defensa real. There is, if you like, no real sort of defense. The state that doesn't have adequate defenses is El Estado, que probablemente no tiene defensas adecuadas ahora, es Israel, no Irán. Y por eso el estamento de seguridad con el que Netanyahu está ahora enfrentado se encuentra en conflicto, porque él ha impuesto un nuevo jefe del Mossad, ha nombrado a alguien como jefe del Shin Bet y del ejército. Y todo esto fue para evitar ser considerado responsable del 7 de octubre y para eludir una investigación. Así que todo el patrón indica que probablemente son muy escépticos respecto a una guerra, profundamente escépticos. Pero no hay una vía institucional para avanzar, porque sin duda Netanyahu cuenta con el apoyo mayoritario en Israel, especialmente en lo relativo a Gaza. En todos estos asuntos tiene el respaldo de la mayoría de los judíos en Israel. majority of Jews in Israel. They can't. Así que, ya sabes, no pueden. Es muy difícil para los oficiales del ejército u otros oponerse a ello, especialmente porque el nuevo jefe del Mossad fue su antiguo secretario militar, recién nombrado. Hace algunos años escribió una especie de tratado sobre cómo Israel necesita cambiar sus protocolos nucleares y alejarse de esa ambigüedad, la ambigüedad estratégica sobre si Israel tiene o no armas nucleares, y salir a utilizarlas de otra manera. Eso fue hace algunos años. Pero es probable que se alinee con Netanyahu en estos temas. Dicen que fue elegido porque es amigo de la familia, entre otras cosas. Así que esa es la visión general. ¿De qué trataba esta visita? ¿Era principalmente sobre Irán? Lo era, en el sentido de que necesita un tema para las elecciones, pero también creo trataba principalmente sobre Gaza. Primarily about, I think, also Gaza. They want Hamas disarmed because otherwise Quieren que Hamas se desarme, porque de lo contrario, ya sabes, en Israel Netanyahu es reprendido. No has conseguido nada. Hamas sigue ahí, se está fortaleciendo en Gaza, todavía tienen sus armas. ¿Qué has logrado? ¿Qué has hecho? No hay ninguna victoria en esto. Así que quiere que Trump le permita actuar con más rapidez. Y el argumento es que Blinken dice, primero desarmar a Hamas, luego pasaremos a alguna estructura de gobierno y a una fuerza internacional. Y Trump dice, no, primero estableceremos una fuerza internacional, luego un gobierno palestino tecnocrático y posiblemente después Hamas se desarme. Los escépticos en Israel dicen, eso nunca ocurrirá. Así que evidentemente esto solo retrasa las cosas y nunca veremos a Hamas desarmado. Y de hecho Hamas dice que no se desarmará. Así que, quiero decir, no es algo improbable. disarmed. So, it's not unlikely. I think one of the main cases with the case of Israel Creo que uno de is los principales problemas con Israel es el apoyo que recibe del Partido Republicano. Y mencionaste a Charlie Kirk. Sabemos lo profundamente implicado que estuvo el movimiento que él fundó, Turning Point USA, en el apoyo a la administración Trump. Cuando Trump fue elegido, parte de su respaldo, diría que una parte considerable, procedía de ese movimiento. Luego, más adelante, antes de que asesinaran a Charlie Kirk, el movimiento pareció cambiar un poco, sus ideas, su comprensión de Israel. Charlie Kirk empezaba a mostrarse crítico con lo que él mismo había dicho antes, preguntándose, ¿por qué estamos apoyando a Israel? ¿Qué beneficio tiene para Estados Unidos? Creo que lo asesinaron, pero él... He was assassinated, but the Terry de Strasbourg.
I think You're back. Creo que sí, he vuelto. Mi pregunta es, ¿qué está pasando? Mencionaste las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y sabemos que el movimiento, el cambio que se ha producido dentro del Partido Republicano, dentro del movimiento MAGA, sigue ahí. Se puede ver en las preguntas que los jóvenes le hacen a la vicepresidenta de Estados Unidos sobre Israel. Ya no importa si Charlie Kirk fue asesinado, porque la especie de comprensión sigue ahí y Tucker Carlson sigue presente. E incluso las figuras pro-israelíes como Ben Shapiro intentan ganar impulso dentro de Tepusa, pero no lo consiguen. Entonces, ¿cómo ves la situación del movimiento? Hablo del movimiento MAGA y del movimiento pro-israelí y de la división entre ambos. I think that the thing that has really Creo que lo que realmente ha catalizado esto, lo que le ha dado energía, son las imágenes que llegan desde Gaza, de los palestinos, especialmente entre los jóvenes estadounidenses. También es cierto en Europa, en Italia, donde yo estoy. Eso ha tenido un gran impacto, sobre todo en la generación más joven. Los mayores de 50, quizá menos, pero la generación joven se ha movilizado. Creo que esto representa algo realmente importante y significativo en Estados Unidos. La fractura estructural de los controladores conjuntos, por así decirlo, de los dos partidos, el ala demócrata y el ala republicana, en ciertas posiciones en las que comparten un interés común, como la financiación de campañas y el dinero. De repente, están muy descontentos porque existe este movimiento orgánico que dice, vemos las imágenes de Gaza, vemos lo que está ocurriendo allí, entonces, ¿por qué apoyamos a Israel? Why is our support for Israel? And what is the basis for this? And that they do ¿Y en qué se basa esto? Lo que han comprendido ahora, creo, es lo fundamental que ha salido a la luz. Han entendido la falsa elección que ha dominado la política estadounidense. En 2016, habrías tenido a una señora Clinton frente a Jeb Bush o alguien similar, pero la política no habría sido muy diferente, solo algún matiz aquí o allá. Eso convenía a las altas esferas de los dirigentes del partido, a los políticos veteranos que dependen de la financiación de las campañas y todo eso. Han visto esto y se está desmoronando. Por eso hay un intento tan fuerte, especialmente por parte de los grandes donantes pro-israelíes, de desacreditar lo que ocurre en el movimiento MAGA, calificándolo de antisemita. what's happening in the MAGA as being anti-Semitic. They're anti-Semitic. And there was a very tough, as you rightly said, Son antisemitas. Y hubo algunos intercambios muy duros en Tepusa sobre este tema, como bien dijiste. La pregunta es, ¿puede la vieja guardia de los republicanos, la vieja guardia del Senado y otros, los que antes se llamaban los republicanos del Club de Campo, volver a tomar el control de MAGA? En este momento, están intentando abrir una brecha, romperlo y hacerlo más manejable, introduciendo este tema divisivo del antisemitismo y el apoyo a Israel. Están intentando dividirlo en facciones para poder controlarlo. ¿Tendrán éxito? ¿Serán capaces de producir algo al final de todo esto que cuente con un apoyo amplio? at the end of this that will enjoy the support because, it's not just Republicans. Porque ya sabes, no se trata solo de los republicanos. Quiero decir, hemos visto en las últimas elecciones que los demócratas también tienen a sus populistas. Los jóvenes demócratas, se puede ver que hay una ala progresista. Vimos lo que ocurrió en las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Hay un sector fuerte dentro del Partido Demócrata que también ha visto las imágenes de Gaza y de otros lugares, y no le gusta lo que ve. ¿Serán capaces de unir todo esto y volver al antiguo sistema, en el que los líderes de los dos principales partidos se reúnen y acuerdan quiénes serán los dos candidatos, de modo que en realidad nada cambie y todo sigue igual? Nothing changes. Everything remains the same. Nothing really changes in American politics. En la política estadounidense realmente no cambia nada. Esa es la gran pregunta a la que se enfrentan. ¿Serán capaces de domar al MAGA alienado? Quizá, ya sabes, las elecciones de mitad de mandato sean bastante conflictivas, porque quiero decir, están haciendo preguntas, y esas preguntas, como has visto Vance y otros, no las encuentran fáciles. Ben Shapiro y otros también están teniendo dificultades para dar respuestas a estas cuestiones.
Y esto va a continuar. Quiero decir, ya sabes, América primero. ¿Por qué estamos bombardeando en Nigeria, por favor? ¿Por qué seguimos apoyando ataques en el Líbano? ¿Por qué estamos apoyando al ISIS en Siria? ¿Y por qué estamos atacando a Venezuela de esta manera? Attacking Venezuela in this way. And so, this is. Y por eso no va a ser, creo, algo fácil de gestionar, porque como dijo el presidente Johnson, ocurra lo que ocurra en las elecciones de mitad de mandato, tendrá que haber un debate profundo en Estados Unidos sobre la naturaleza de la política exterior estadounidense. Y creo que esto puede que no salga como los responsables del partido, los gestores del partido en ambos lados de la Cámara, piensan que va a salir. Todos simplemente, ya sabes, cambiamos todo para que nada cambie. Tenemos nuevas elecciones, nuevos candidatos. Todo cambia para que todo siga igual. Y no estoy seguro de que realmente puedan hacerlo o no. Pero esta es la otra capa, por así decirlo. Or not. But this is the other layer, if you like. And I know I've spent a bit of time explaining it, but Y sé que he dedicado un poco de tiempo a explicarlo, pero para entenderlo, ¿qué estaba pasando en Mar-a-Lago? Creo que es importante ver que esto ocurre dentro del contexto más amplio de Estados Unidos. Y ya sabes, probablemente Trump no podía simplemente hacer lo que muchos habrían querido que hiciera, que era tener un enfrentamiento con ellos. Porque en este momento hay muchas críticas hacia Trump en Israel. Sienten que ha quedado hipnotizado. Escribí otro artículo en Substack sobre cómo los israelíes se quejan de que se ha dejado deslumbrar por los estados del Golfo y por su dinero. Ya sabes, billones, te lo digo, miles de millones que llegan a Estados Unidos de parte de esta gente. billions coming in to America from these people. And the families are making lots of money too, you know. Y las familias también están ganando mucho dinero. Ya sabes, la familia Witkoff, los hijos y los hijos de Trump están recibiendo mucho dinero. Y entonces, ya sabes, los israelíes piensan, pero se supone que nosotros somos las personas más importantes en este asunto, y ahora estás escuchando a los estados del Golfo porque todo se trata de dinero y transacciones. Así que creo que esto es un problema. Y creo que Trump realmente, quiero decir, si hay algo que se pueda decir sobre lo que Trump realmente cree, es que cree en Israel de forma fundamental. Y lo mismo ocurre con Kushner y con Witkoff. Ambos han sido partidarios del movimiento hasídico Chabad en Estados Unidos. Movement in America. But nonetheless, they are negotiating. Pero, aún así, están negociando tanto en Israel como en Moscú, dentro de esta nueva política transaccional y dirigida por los negocios que la Declaración de Seguridad Nacional intentó describir. Aquella hacia la que la América de Trump se estaba orientando, por así decirlo, dentro de su propio hemisferio occidental de influencia, y que de algún modo subcontrarían franquicias a otras regiones como Europa y Oriente Medio, y los franquiciados pagarían entonces una cuota a Estados Unidos por ese privilegio. En otras palabras, una extorsión, billones de dólares más entrando. Porque en el fondo de todo esto, vuelvo al mismo punto con el que empecé. Para Trump, en realidad, está al borde de una posible fractura en el mercado de deuda. No puede continuar. No puede hacer dos cosas a la vez. He cannot continue. He cannot do two things at once. He can't maintain the dollar hegemony and the value of the dollar. No puede mantener la hegemonía del dólar y su valor, y al mismo tiempo disponer de todo el dinero que, según él, está entrando, todos esos billones que afirma que llegan a Estados Unidos. Ese dinero se destinará a estos centros de datos de IA, que no generan ingresos, o muy pocos al menos, y que consumen enormes cantidades de capital y electricidad. Así que, ya sabes, ¿qué hace? No se puede. Si quieres que entre dinero para pagar la deuda, irá allí, pero tampoco servirá para salvar a tus megacorporaciones de IA. Así que está realmente centrado en este aspecto. ¿Cómo afrontarlo? Y todas estas nuevas invenciones a las que Irán se verá sometido como todos nosotros. Estas stablecoins y criptomonedas son formas de aumentar la capacidad del gobierno para gastar sin incrementar la deuda. Government to spend without increasing the debt.